Si has visitado algún mercado o has caminado por el centro de tu ciudad, seguramente te has encontrado con un puesto de remedios naturales para la diabetes, para el cáncer, para curar los riñones, desintoxicar el hígado, entre muchas otras enfermedades más. Estos remedios o medicamentos alternativos son generalmente a base de plantas. Nos venden tés, ungüentos, gotas naturales para curar las cataratas, pastillas para bajar de peso y curar la diabetes y otras grandes panaceas que nos comentan estos impetuosos señores con su micrófono vendiendo sus productos. Y bueno, uno pensaría y esperaría que estos remedios puedan tratar las enfermedades que dicen que tratan. Y quizás alguien se haya curado, o creído que se haya curado, o no se haya curado. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿realmente funcionan las medicinas y las terapias alternativas y qué implica que se usen? Soy Antonio Quiñones y esto es NPK Ciencia. Según la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, estas terapias conocidas como alternativas, complementarias, integrativas u holísticas son prácticas que se hacen pasar por actos médicos sin haber comprobado científicamente su efectividad. Entonces, podemos entender las pseudociencias como las prácticas o afirmaciones que tratan de pasar por científicas, pero que no han probado su veracidad. Es decir, que no existe ninguna evidencia que demuestre que en verdad funcionan. Y estas pueden ser de distinta índole, desde naturales hasta espirituales. Esta misma asociación reporta que en España 2 millones de personas han sustituido un tratamiento médico por alguna pseudoterapia. Y solo hablando de pacientes con cáncer, más de 11,000 personas podrían haber retrasado su tratamiento en 2017 por confiar en una de estas falsas terapias, aumentando la probabilidad de muerte. Y un claro ejemplo de estas pseudociencias fue lo que pasó durante la pandemia de COVID-19, en donde la desinformación inundaba las redes sociales. Había todo tipo de afirmaciones, desde las conspiranoicas que negaban la existencia del virus o que había sido creado en un laboratorio como un proyecto de los gobiernos para controlarnos, hasta las que negaban la efectividad de las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas o las mismas vacunas. Y en cambio, recomendaban ellos tratamientos para curar la enfermedad, entre los que se encuentran la ivermectina y el muy sonado dióxido de cloro de Andreas Kalker, que lejos de tener evidencia científica que respaldara su efectividad, incluso puede causar daños en las personas que lo toman. Y no olvidemos que Andreas Kalker no es médico y compró su título en una universidad que no existe. Pero las pseudociencias han existido desde hace mucho tiempo. Algunas de estas son muy antiguas, como la alquimia o la astrología. Y aunque la alquimia puede ser mentira gracias a los avances de la química en el siglo XVIII, la astrología sigue siendo una creencia con gran número de seguidores. Pues, ¿quién no se ha levantado por las mañanas escuchando en el noticiero o en el programa matutino de su preferencia a un señor muy sonriente diciendo los horóscopos para que los usuarios sepan lo que les depara el destino en su día? Los Caballeros del Zodiaco. Pero surgieron otras, más relativamente recientes, relacionadas con la medicina, las ya mencionadas medicinas alternativas, y entre las que están la homeopatía, la biodescodificación o el biomagnetismo. Las ideas del negacionismo científico suelen propagarse rápidamente, y las redes sociales han tomado un protagonismo alarmante a la hora de desinformar. Pero no simplemente por este medio, que claro es uno de los predilectos por estos personajes vendehumos. Los medios de comunicación y los programas de gobierno también juegan un papel muy importante en esto. ¿Por qué darle relevancia a algo que no solamente no es verdad, sino que puede ser dañino para la población? Tenemos a presidentes, a líderes políticos promoviendo pseudociencias, algunos de ellos antivacunas. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Robert F. Kennedy Jr. para el cargo de secretario de Salud. Kennedy fundó en 2007 la organización Children's Health Defense para denunciar prácticas dañinas de la industria farmacéutica. Hay que recordar que esta organización es considerada por la comunidad científica como una peligrosa fuente de desinformación sobre las vacunas. Este brillante político anticiencia también es conocido por
algunos de sus comentarios que hace en sus libros, como el que relaciona las vacunas con el autismo. Y está de sobra decir que esta afirmación no tiene ningún sentido y que ha sido refutada hasta el cansancio por innumerables estudios científicos. Y no nos vamos tan lejos, las pseudoterapias en México están en auge. En el poblado de Beacon Switch, en Sonora, se inauguró el hospital IMSS Bienestar. Muy bien por eso. Pero no podía faltar el consultorio de medicina tradicional, en donde pusieron al frente a María Francisca Rosario Matos, mejor conocida como Doña Panchita. Y es que lo peligroso es justamente eso. Eventualmente estas ideas comienzan a propagarse cual virus cuando salen deportistas famosos, actores, políticos o incluso doctores para hablar bien de ellas y dar su testimonio. Pero recordemos que los testimonios no son pruebas científicas. Martín Bonfil Olivera, autor del artículo Pseudociencia y Evidencia de la revista Cómo Ves, publicada por la UNAM, menciona que, a pesar de proporcionar la información acompañada de la evidencia y el razonamiento que la respaldan, no basta para cambiar la opinión de quienes creen en teorías de conspiración o en alguna pseudociencia. El tema es complicado y tiene muchas aristas, pero esta situación parece estar más relacionada con una parte emocional que con una racional. Tal como menciona Olivera, los humanos tendemos a crear apego emocional hacia cosas o creencias como ideologías religiosas o ideologías políticas, y desapegarnos de un sentimiento puede llegar a ser muy difícil. Si el sistema de creencias de una persona se basa en algo que no puede comprobar, es decir, por mero acto de fe, es más fácil que pueda aceptar otras creencias o afirmaciones que tampoco puede comprobar. He aquí un punto clave, a mi parecer, para entender una de las razones por las que las pseudociencias son tan llamativas y plausibles para muchas personas. José Miguel Mulet, en su artículo Pseudociencia y Medicina, menciona que si estas afirmaciones son desprovistas del aval del método científico, nada impide que cualquiera se pueda inventar una de la nada, como ha pasado a través de la historia. Las pseudociencias son peligrosas y matan a miles de personas. Un caso muy famoso fue el de Steve Jobs, que decidió tratarse un tumor de páncreas operable con jugo de frutas. Molet menciona también en su artículo el caso del doctor Matías Rad, que dijo que tenía una terapia para tratar el SIDA a base de ajo, limón y otras hierbas. Llegó a convencer a la ministra de Sanidad de Sudáfrica, que retiró la terapia con antirretrovirales, lo que convirtió a su país en uno de los más afectados por el SIDA. Las pseudociencias son peligrosas. En 1998 se hizo una recopilación, obteniendo que, como media, el 31.4% de los enfermos con cáncer hacen uso de alguna pseudoterapia. Aunque esta tasa varía considerablemente, entre el 7 y el 64% según el país. Como vemos, el daño puede ser directo o indirecto. El paciente, al optar por alguna pseudoterapia, retrasa diagnósticos y tratamientos que sí funcionan, como las quimioterapias en el caso del cáncer, y cuando reciben la atención médica adecuada, ya puede ser demasiado tarde. Los medicamentos tienen efectos secundarios, claro, como cualquier medicamento, pero a diferencia de los alternativos, estos sí cuentan con múltiples estudios y pruebas, por lo que se conoce la dosis y los efectos adversos que pueda haber, cosa que no podemos decir de los medicamentos complementarios, en donde los estudios de efectividad y de calidad brillan por su ausencia. Y es debido a todos estos estudios por los que pasan los medicamentos para poder salir al mercado que se conocen sus características. La medicina natural dice ofrecer la cura para muchas dolencias sin los efectos secundarios de la medicina alópata llena de químicos, porque ya sabemos que si es natural, debe ser bueno. Conocí a alguien que no le fue muy bien con el veneno natural de una serpiente. La situación aquí es que, sí, las plantas pueden contener algún ingrediente activo que ayude a tratar algún malestar. Sí, un compuesto entre los cientos o los miles de compuestos de los que no se saben sus efectos porque no han sido estudiados. Cuando se actúa en desconocimiento de las causas y los mecanismos de una enfermedad cualquiera, se dice que la acción es empírica o intuitiva. En cambio, cuando las medidas se toman en función del conocimiento que se posee sobre la etiología y la patogenia del padecimiento, se habla de medicina racional o medicina basada en ciencia. En 2020 se publicó el primer manifiesto en contra del uso de las pseudociencias en la salud, en donde firmaron casi 3.000 profesionales
pertenecientes a diversas asociaciones científicas de 44 países alrededor del mundo. En este manifiesto se menciona el peligro que representa que se usen falsas terapias para el tratamiento de enfermedades. Se menciona también las muertes que éstas provocan y la inconformidad por parte de los especialistas firmantes al apoyo que los gobiernos de Europa les han dado a las pseudociencias, dejando que anden como Pedro por su casa. Lamentablemente, esto también lo hemos visto en México desde hace años y lo seguimos viendo actualmente. Los defensores de estas prácticas objetan que el paciente tiene la libertad de elegir con cuál tratamiento llevar su enfermedad. Bueno, tal vez si el paciente de verdad fuera libre de elegir. Según el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la asistencia médica. No contarle la versión completa de la historia al paciente no es libertad. Privarle de información no es libertad. La libertad no debe ser excusa para poder mentirle a las personas que están enfermas. Odindo Perón, en su libro El pequeño libro de la realidad, menciona que el respeto se está convirtiendo en privilegio, en inmunidad para la irracionalidad y en justificación para la incoherencia. Y de esto se han aprovechado precisamente los charlatanes. La libertad de expresión se ha utilizado como una bandera para decir cualquier cosa y luego pedir respeto por ello. Y esto lo vemos muy claro en las redes sociales. Durante años, la medicina alternativa ha tratado de inmiscuirse con todas sus fuerzas dentro de la medicina real, por lo que ha intentado varias cosas, como camuflarse con otros nombres, como medicina complementaria, medicina integrativa, medicina holística. Y ojo aquí con las palabras y lo que se pretende. Al decir que es complementaria o es integrativa, se deslinda de su responsabilidad. Ya no es un sustituto de la medicina convencional, ahora es más un aliado, una ayuda. Pero aquí hay un juego un tanto mañoso. Si el paciente no se cura, es culpa de la medicina convencional. Pero si se cura, es gracias a la medicina alternativa o complementaria. Es como un ganar-ganar. La legitimización que algunas universidades le dan a las pseudociencias, ofertando grados académicos en estudios que no tienen validez científica, también ha contribuido en la aceptación de la población. Oye, pero la homeopatía sí funciona. No, es que no hay estudios científicos que la avalen. Pero si hasta el Instituto Politécnico Nacional ofrece la carrera de médico cirujano homeópata, es porque debe ser cierta. Me parece de vital importancia desarrollar en la población el pensamiento crítico, permitir el acceso a la información necesaria para que podamos discernir entre lo que es ciencia y lo que no, lo que nos es beneficioso y lo que no. Por eso no se debe de imponer nada, ni siquiera la ciencia. Lo importante aquí es tener las herramientas para que logremos cuestionar y sepamos tomar decisiones. Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, habla sobre la necesidad de la implementación de la apropiación social de la ciencia, en donde se lleve el conocimiento a la mayor parte de la población posible y se lleve a cabo una alfabetización científica. El papel de la ciencia no es, como lo pueden llegar a pensar muchas personas, querer saberlo todo de una manera arrogante. Simplemente, como menciona Mario Bunge, la ciencia no es incorregible y definitivamente cierta. La ciencia está en constante evolución, desechando lo que se debe desechar y aceptando hipótesis según sea el caso. Indudablemente hay algo que aprenderle a quienes difunden las pseudociencias y es su manera de llegar a las personas, de convencerlas, de brindarles confianza, de proporcionarles un ambiente en el que se sienten cómodos. De parte de la ciencia, podemos darnos cuenta de que este es un punto débil que hay que atender. Reflexionar sobre la razón por la que las personas optan por las terapias pseudocientíficas y hacer algo al respecto. Hay que comunicarles a las personas que con el conocimiento en sus manos son en verdad libres de elegir, siempre con el acceso a toda la información y no solo a una parte de ella. La divulgación de la ciencia es ahora una necesidad, pero no es suficiente por sí misma. Hace falta que gobiernos y empresas actúen y tomen medidas para combatir el problema de la desinformación. La ciencia forma parte de nuestra vida diaria y debe estar al alcance de todos. Bueno, indagadores del conocimiento, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado y les ha parecido interesante este tema, déjenmelo saber en los comentarios, denle like y compartan este video para que la ciencia siga llegando a más personas. Muchas gracias y hasta luego.